Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Dediqué mi vida a las finanzas y construí mi carrera en un banco exitoso. Por un lado, me sentía afortunado. Lentamente, pero de manera constante, abrí mi camino y construí mi carrera. No era el jefe del banco, pero era un buen líder en el departamento de créditos. Me gradué con éxito de la universidad, pero no podía encontrar un trabajo digno. Como muchos, tuve que empezar desde abajo. Fui persistente y trabajador. Comencé como un simple empleado, ganando centavos. Pero conocía bien mi negocio y pronto comencé a avanzar en mi camino. Sin embargo, no vivía solo a través de mi trabajo. Tenía una maravillosa familia. No podía creer mi suerte, y muchos me hubieran envidiado. Mi esposa se llamaba Evelyn. Ella significaba todo para mí, la única con la que esperaba pasar toda mi vida. Criamos a un hijo maravilloso, David, que era nuestro orgullo. David ya tenía 26 años. Se convirtió en un joven apuesto e inteligente. Nuestro hijo completó su educación y ahora vivía por su cuenta. Comenzó su práctica legal. Creía que algún día se convertiría en un abogado renombrado y alcanzaría grandes alturas. Mi esposa y yo vivíamos en una casa privada. Gracias a mis ahorros y un préstamo favorable, compré esta casa, que nos dio muchos días felices. En esta casa, celebramos cumpleaños, Año Nuevo y otras festividades. Creía que mi vida estaba resuelta y que nada podría cambiar eso. Evelyn y yo ahora pasábamos mucho más tiempo juntos. Era exactamente lo que quería. Nada nos impedía pasar más tiempo como pareja. Pero no duró mucho. Mi esposa era médica. Era una excelente diagnosticadora. Evelyn hacía diagnósticos complejos y recetaba diversos tratamientos que ayudaban a las personas. Ahora dirigía todo un departamento de diagnóstico. Inicialmente, también fue difícil para ella. Pero ahora había optimizado muchos procesos, y se volvió mucho más fácil. Pero después de un tiempo, noté que algo extraño estaba sucediendo con Evelyn. Empezó a llegar a casa bastante tarde con frecuencia. A veces me quedaba dormido sin ella, y ella entraría, quién sabe cuándo, y se acostaría silenciosamente a dormir. Evelyn empezó a llegar a casa cansada y agotada. Empezamos a comunicarnos de manera bastante seca. Intercambiábamos un par de frases estándar por la mañana y por la noche. Vi que nuestra vida familiar empezaba a desvanecerse. Y no podía entender por qué. Evelyn decía que tenía mucho trabajo. La nueva dirección inició muchas revisiones y reestructuraciones. Ahora se tenía que hacer mucho trabajo nuevo para orientar la clínica en una nueva dirección. Al principio, intenté comprenderlo. Pero cuanto más continuaba, más sospechoso me volvía. Empecé a pensar más y más en lo que estaba sucediendo. A pesar de las dificultades en el pasado, Evelyn nunca se había comportado así. Quizás era la edad. Sí, no éramos jóvenes, y nuestra fuerza había disminuido. Pero tampoco éramos viejos. Y Evelyn siempre había sido bastante enérgica. Había muchas contradicciones que no podía encontrar una explicación razonable. Parecía que Evelyn no estaba trabajando en la clínica, sino descargando trenes de carga. Intenté hablar con ella, le dije que no podía seguir así. Evelyn se justificaba. Pero sus justificaciones eran patéticas, era como si no quisiera discutirlo en absoluto. Pretendía que nada estaba sucediendo, me acusaba de convertirme en un anciano que gruñe constantemente. No la reconocía. Todo parecía muy extraño y no sabía cómo solucionarlo. En ese momento, aún no sabía lo que realmente estaba sucediendo. Estaba lejos de tales pensamientos. Pero me acercaba a ellos. Dejamos de hacer el amor. Evelyn se volvió fría hacia mí. En casa,
éramos como dos completos desconocidos, no marido y mujer. Y eso era insoportable para mí. Al principio, cavé en mí mismo, ¿dónde cometí un error? ¿Quizás la ofendí de alguna manera? Pero Evelyn no me dijo nada en detalle. Y aún no podía encontrar la razón para esto. Mis pensamientos se inclinaban cada vez más hacia el hecho de que mi esposa tenía un amante. Aunque Evelyn me aseguraba cada vez que no era cierto. Pero pronto mis sospechas se intensificaron aún más. Una vez, fui a ver a Evelyn en su trabajo para llevarla a casa. Estaba sentado en la sala de espera, y cerca estaban enfermeras charlando. De repente, escuché el nombre de Evelyn. Estas chicas estaban discutiendo a mi esposa. Decían que definitivamente había algo entre Evelyn y un doctor llamado Henry Stevens. Una enfermera dijo que los había visto juntos más de una vez y casi caminaban juntos, sonreían constantemente el uno al otro, coqueteando. Esta conversación me alteró. Las enfermeras de repente me notaron, se callaron y luego se dieron la vuelta rápidamente y se fueron. Por la noche, saqué este tema con Evelyn. Evelyn, ¿quién es Henry Stevens? Pregunté. Henry, él es nuestro nuevo cirujano. ¿Por qué preguntas? Respondió Evelyn torpemente. Me confundió lo que escuché de tus enfermeras que estaban charlando a mi lado. Discutieron sobre ti y este Henry. Decían que había algo entre ustedes. ¿Es cierto? ¿Qué? ¡Qué tonterías! Estas chicas difunden chismes falsos. Encontraron a alguien que les escuchara. Por supuesto, no es verdad. Henry es un excelente especialista, es un profesional y hace bien su trabajo. Nada nos une. Ni siquiera somos amigos. Respondió Evelyn bruscamente. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Dijeron que se tratan con amabilidad, como si tuvieran un romance. Adam, cálmate. Todo esto no es verdad. Simplemente están aburridas, así que inventan todo tipo de tonterías. Nunca me permitiría algo así. Te amo solo a ti. No necesito a nadie más. Insistió Evelyn. Entonces, ¿cómo explicas lo que está sucediendo entre nosotros? Te estás comportando de manera extraña. No recuerdo cuando estuvimos realmente juntos. Somos como compañeros de cuarto desconocidos, no marido y mujer. Adam, entiendo que últimamente hay cierto vacío entre nosotros. Pero te aseguro que no es tu culpa, y no tengo a nadie. Son solo las circunstancias que se están desarrollando así en este momento. Eso es todo. No tienes que preocuparte por nada. El único problema que podría surgir son nuestras discusiones al respecto. Porque estoy cansada de explicártelo. No hay problemas, así que reúnete y deja de atormentarte a ti mismo. Dijo Evelyn bruscamente. Solo quiero que todo sea como antes, no puedo pasar constantemente por esto. Me está matando. Estás tratando de tranquilizarme, pero realmente no explicas qué está sucediendo en tu vida. Me estoy volviendo loco. Adam, detente. Ya te lo he dicho todo. No tengo nada más que agregar. Si no confías en tu esposa, con la que has vivido durante muchos años, entonces esos son tus problemas en tu cabeza. Hablar con Evelyn no ayudó. No entendía qué le estaba pasando. ¿Y este Henry? Lo vi varias veces. Me sonrió y me saludó. Y quería borrar esa sonrisa de su rostro. Nada mejoró en mi vida personal. Todo estaba tan sombrío como antes. Era simplemente terrible. Pensaba en qué debería hacer. Cómo vivir normalmente. Dejé de confiar completamente en Evelyn.
Claramente estaba sucediendo algo, pero no sabía exactamente qué. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Necesitaba atrapar a Evelyn infraganti o arreglar otra conversación con un escándalo. Pero, ¿cuántas de estas conversaciones ya ha habido? Pero no hay resultado. Fue doloroso. Me preguntaba dónde pasaba Evelyn su tiempo. Y la clínica ocupaba la mayor parte de su tiempo. Al menos eso es lo que ella decía. ¿Quizás simplemente mentía y abandonaba la clínica por otro lugar? Esta idea me pareció bastante realista. Y finalmente decidí verificar qué estaba haciendo Evelyn sin mí. Decidí esperar a Evelyn afuera de la clínica. Estacioné cerca de la entrada de la clínica y comencé a observar. El tiempo se acercaba a la tarde. El coche de Evelyn aún estaba en el estacionamiento. Así que todavía estaba en la clínica. Con el tiempo, la oscuridad lo envolvía todo y encendía las luces nocturnas. El número de autos se derretía como la nieve al sol caliente. Pero el coche de Evelyn todavía estaba en el estacionamiento. ¿Realmente estaba diciendo la verdad y su trabajo realmente ocupaba tanto de su tiempo? Pero el tiempo pasaba y Evelyn aún no aparecía. Decidí ir a la clínica. Había un guardia en la entrada, Jeremy. Lo conocía bien. Jeremy dijo que Evelyn aún debería estar en su oficina y me permitió entrar. Subí al piso donde estaba la oficina de Evelyn. Pensé que vendría ahora y vería a Evelyn detrás de un montón de documentos. Me disculparé, la abrazaré y tendremos una maravillosa noche esta noche. Pero Evelyn no estaba en la oficina. Dejé de entender completamente lo que estaba sucediendo. Caminé por el pasillo y de repente escuché un ruido al final del pasillo. Me acerqué, el sonido provenía de la habitación. Abrí la puerta y simplemente me horroricé. No esperaba esto. Simplemente me quedé sin palabras. Era espantoso. Era una sala con un paciente en coma. El hombre estaba acostado en una cama en coma, y no lejos de él, en una cama de hospital, dos chicos jóvenes estaban follando brutalmente a mi esposa. Ya sudaban bastante, ya que aparentemente llevaban haciendo esto durante mucho tiempo. Y aquí me volví loco. Había un soporte de suero en la esquina de la habitación. Agarré el soporte y golpeé a uno de los imbéciles directamente en la cara. El segundo bastardo intentó escapar, pero lo atacé con un goteo de goma. Puse este tubo de goma alrededor del cuello de este imbécil. Logré doblar el suero varias veces, para que este bastardo tuviera una soga mortal en el cuello. Derribé al bastardo al suelo, puse mi rodilla en su espalda entre los omóplatos y comencé a estrangular al bastardo. El bastardo gruñía y agitaba los brazos, tratando de soltar su agarre en mí. Pero todo esto fue inútil. El segundo bastardo yacía inconsciente en el suelo, con sangre fluyendo de su cara rota. Asustada, Evelyn cayó de la cama al suelo y se cubrió con las manos. «Adam, por favor, para». Evelyn dijo varias veces con voz temblorosa. Dejé de estrangular al bastardo, lo volví boca arriba y comencé a golpearlo en la cara hasta que se desmayó. Luego me volví hacia Evelyn. «Tú, eres solo una perra». No podía ni imaginar esto. «Por supuesto que estás cansada. Después de semejante orgía, cualquiera sin piernas se acostará. ¿Qué criatura eres? Sabías cuánto me estaba atormentando, y no hiciste nada. Me reprochaste por mi paranoia, y te acostaste con estos bastardos. ¿Tienen al menos 18 años? ¿Qué tipo de monstruos son estos?» «Lo siento, Adam, lo siento. Esto es verdad. Hice algo terrible. Estoy confundida. Estos son aprendices jóvenes. No pude resistir, quería sentirme joven de nuevo.
Miré a los chicos jóvenes con envidia y quería sentir la juventud también. Eres una estúpida. ¿Decidiste que una orgía te devolverá a tu juventud? ¡Qué tontería! Despreciaste todo lo bueno que había entre nosotros, simplemente lo arrojaste todo a un cubo de basura sucio. ¡Qué criatura eres! Adam, veo lo que hice. No tengo excusa. Es repugnante. Por favor, perdóname. Hablemos de esto. Tal vez no ahora, tal vez después, solo no me dejes. No te mentiré más. Te lo prometo. ¿Estás bromeando? Después de lo que vi, no puedo mirarte. Eres una pervertida patética, y tienes que hacer esto en una habitación con una persona en coma. Todos ustedes son unos bastardos enfermos aquí. No quiero tener nada que ver contigo nunca más. Nada. No habrá después. Esto es repugnante y asqueroso. No aparezcas en mi vida de nuevo, olvida el camino a casa. Dije y dejé ese lugar vil. La imagen repugnante de la traición colgó en mi mente durante mucho tiempo, no podía deshacerme de ella. La amargura y el dolor se extendieron por mis venas. No podía comer normalmente, pensar normalmente ni dormir normalmente. No podía comprender completamente lo que había sucedido. Pero esto no fue el final. Comenzaron los procedimientos legales. Estaba dispuesto a renunciar a toda mi propiedad, solo para no ver más a esa escoria. Pero mi amigo, Stephen, me convenció. Dejé de lloriquear y me puse manos a la obra. Los abogados se estaban comiendo el dinero de Evelyn y el mío. Ella quería lastimarme aún más, ya que me negué a perdonarla. Acusaciones falsas, amenazas, todo lo que hizo Evelyn. Pero cuanto más se enfadaba y tramaba trucos sucios, más lástima me daba. Pero mis abogados resultaron ser muy rápidos, presentaron a Evelyn ante los jueces de la peor manera. Y sus mentiras y agresiones solo empeoraron su situación. Por lo tanto, no pudo llevarse lo que era mío y comprado con mi dinero. Cheques, declaraciones, extractos bancarios y muchos otros detalles me ayudaron a proteger mis activos. No lo esperaba, pero cada uno de nosotros se quedó con sus propios recursos. Evelyn no recibió nada de mi propiedad personal. Nos divorciamos y nada nos conectaba ya. Pero vi lo destrozada que estaba Evelyn cuando salió de la sala del tribunal. Con el tiempo, la llamé y acordamos encontrarnos. Evelyn se sorprendió gratamente por mi llamada. Empezó a disculparse por sus tonterías en el tribunal, no pensaba con claridad y, sobre todo, estaba enojada consigo misma por arruinarlo todo. Pero detuve sus excusas. Dije que la perdonaba por todo y ya no guardaba rencor. Llegamos a la comprensión de que ya no podíamos estar juntos. Cada uno de nosotros tenía que empezar una nueva vida. Me di cuenta de que para empezar una nueva vida, necesitas lidiar con las afrentas del pasado y dejarlas ir. Eso es exactamente lo que hice. Me sentí mucho mejor después de eso. Un pesado fardo de resentimiento cayó de mis hombros. Pude dejar ir el pasado y comenzar una nueva vida. Pero Evelyn no entendió nada y continuó con su vida insolente. También continuó con esos dos jóvenes aprendices. El guardia de seguridad filmó estas actividades repugnantes. Después de algún tiempo, el video llegó a internet. Evelyn terminó en la calle, la despojaron de todo, bebió mucho y murió sola. Esos dos jóvenes amantes chocaron en un auto. La karma no dejó a nadie impune. Así terminaron las sombrías noticias. Traté de respirar profundamente. Pero echaba de menos la comodidad familiar, echaba de menos mi otra mitad. Me costaba vivir solo. Rápidamente me aburrí de la vida de soltero. No me gustaban las fiestas ruidosas, y mucho menos el sexo promiscuo. Pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en casa.
Era triste, pero no me quejaba de la vida y no esperaba encontrar el amor. Un día, mi auto se descompuso y decidí ir al trabajo en metro. Estaba parado en la parada de autobús esperando el tren con un grupo de personas. De repente vi a una chica desplomarse en un agujero en las vías. Estaba inconsciente. No tocó la línea de alta tensión y no se electrocutó, pero la muerte estaba cerca. Una luz apareció en el túnel de un tren que se acercaba. No tendría tiempo para frenar. La gente se apartaba, alguien lo filmaba con su teléfono, pero nadie se apresuraba a ayudar a la chica y arriesgar sus vidas. No sé qué me pasó, pero salté a ese agujero y saqué a la chica. Luego, en un segundo, logré subir a la plataforma sin ser aplastado por el tren. Al final, todos sobrevivieron. Fui con la chica al hospital. La chica tenía un resfriado fuerte. Tenía fiebre alta, y la multitud estaba bastante sofocante, así que perdió el conocimiento. Cuando la chica se despertó, miré en su habitación para asegurarme de que todo estuviera bien con ella. La chica me estaba agradecida por mi salvación. Nos conocimos, se llamaba Anna. Era una hermosa rubia de ojos azules. Insistió en agradecerme, resistí durante mucho tiempo, pero finalmente acepté encontrarme con ella, prometió invitarme a tomar café. Empezamos a hablar y resultó que teníamos mucho en común. Anna había estado sola durante mucho tiempo, tenía 2 hijos adultos que vivían por separado. Pero su esposo le fue infiel, y se separaron hace mucho tiempo. Ambos estábamos heridos por el engaño. Pero logramos salvarnos mutuamente. Nuestra comunicación se volvió más cercana y más cercana. Y ahora vivíamos juntos. Yo era feliz, y Anna también lo era. Nos hacíamos felices mutuamente todos los días y simplemente vivíamos sin mentiras. Historia 2. Felicidad truncada. Cuando la gente dice que las personas no cambian, estoy en desacuerdo. Sin embargo, la creencia común es que cuando se hace tal afirmación, implica que una persona no cambiará para mejor. Aunque bien podría suceder que una persona cambie para peor. Quizás algo negativo siempre estuvo dentro de esa persona. Pero yo creo que los demonios residen en cada uno de nosotros, y algunos los liberan conscientemente. Tenía una vida ordinaria pero feliz. Nunca soñé con montones de dinero y riquezas porque ya tenía lo que quería, una familia. Conocí a Samantha cuando éramos adolescentes. Asistíamos a la misma escuela, pero no éramos particularmente cercanos. Aunque la encontraba muy atractiva. Un día, un solo incidente cambió todo. Me encantaban las carreras matutinas por el bosque que lo envolvía todo. De repente, escuché la voz de Samantha. Pedía ayuda. Cuando me acerqué, me di cuenta de que Samantha tenía una pierna rota. El terreno era irregular con muchos barrancos. Samantha decidió dar un paseo por el bosque. Había llovido, haciendo que el suelo estuviera bastante resbaladizo. Samantha resbaló y cayó en un barranco. La gente no pasaba por esta área con frecuencia, así que Samantha tuvo suerte de que la oyera. La llevé todo el camino al hospital. Reposó la cabeza en mi hombro y me abrazó alrededor del cuello. Me enamoré de sus labios carnosos, sus grandes ojos marrones y sus tiernos mechones de cabello claro. Después de ese incidente, surgió una chispa entre nosotros. Ambos sentimos interés el uno por el otro, marcando el comienzo de nuestra relación. Samantha y yo nunca dejamos nuestra ciudad natal, nos quedamos donde crecimos. La zona contaba con bosques magníficos y densos, así que me dediqué a la carpintería. Inicialmente, trabajé como asistente en una planta de procesamiento de madera. Poco a poco, ahorré dinero, pedí prestado y abrí mi propia aserradero. Estaba orgulloso de finalmente emprender mi propio negocio. Vivíamos en una casa privada que construí con un equipo de construcción. Toda la casa estaba construida de madera, espaciosa y acogedora.
Mi esposa trabajaba en una tienda de muebles, vendiendo muebles. Criamos a un hijo maravilloso, Eric, que tenía 23 años. Eric me ayudaba en el aserradero, y juntos desarrollamos con éxito nuestro negocio familiar. Eric ya había comenzado a construir su propia casa, y yo lo ayudé en ese esfuerzo. Quería establecerse en este lugar en su propio hogar. Teníamos una hermosa familia y excelentes condiciones de vida. La naturaleza circundante era impresionante, con muchos lugares pintorescos donde uno podía disfrutar de la belleza durante horas. Pensé que envejecería con Samantha. Después de todo, llevábamos juntos tantos años. No tenía premoniciones ominosas. Samantha y yo vivíamos en armonía, comprendiéndonos mutuamente. No mostraba signos de insatisfacción. Veía que ella era abierta y honesta conmigo, y valoraba eso. Trataba de ser atento para que a Samantha no le faltara nada. Me parecía que Samantha estaba satisfecha con todo y siempre sería leal a mí. No tenía motivos para desconfiar de Samantha. Pero nunca sospeché en qué testigo me convertiría en el futuro cercano. Todo comenzó cuando Samantha cerró un trato muy lucrativo. Richard Carter llegó a nuestro pequeño pueblo. Era un hombre bastante rico que recientemente había terminado la construcción de un hotel. Samantha negoció el suministro de muebles para el hotel y también logró organizar el amueblado de la casa personal de Richard. Richard era un hombre bastante anciano que parecía carecer de un bastón y un equipo completo de médicos a su lado. Al menos, así parecía. A pesar de ser bastante mayor, Richard tenía un hijo relativamente joven. Se decía que tenía una joven esposa que le dio un hijo. Sin embargo, este bribón era un auténtico mujeriego, no dejaba pasar ni una sola falda, así que su esposa lo dejó. Pero el bribón era rico e influyente, mediante la corte le prohibió acercarse a él y a su hijo en el futuro. Vi a ese pequeño bastardo, se llamaba George. El chico no tendría más de 18 años, era arrogante e insolente, sin vergüenza de gastar el dinero de su papá. Me sorprendí bastante cuando Samantha me lo contó. Después de todo, Richard era un raro tacaño, y la tienda de Samantha tenía muebles bastante caros. ¿Por qué decidiría utilizar estos muebles en su hotel? Parecía extraño. Invitó a toda nuestra familia a cenar en nuestro mejor restaurante, Rossi DeVito. No me gustó mucho la idea, pero Samantha me tranquilizó, diciendo que a ella misma no le gustaba ir allí, pero era necesario aceptar para concluir con éxito el trato. Me pidió que aguantara por una noche, y acepté. Richard trajo a su hijo, que no destacaba por su buen comportamiento. Richard trató de entablar conversación, pero yo veía a una persona aterradora en él. Movía los labios, pero no podía detectar verdad alguna en sus palabras. Más tarde, llevé a Samantha varias veces a la casa personal de Richard, que se alzaba en una elevación rodeada por el bosque. Había un camino estrecho que conducía a esta casa. La vista era, por supuesto, encantadora. Samantha seleccionó personalmente los muebles para Richard. Inicialmente, no sucedió nada inusual. Pero luego noté que Samantha se comportaba de manera extraña. Parecía secreta, diciendo constantemente que tenía demasiado trabajo. Después, fue a alguna exposición de nuevos revestimientos de tela para muebles. La dirección la envió a esta exposición. Para ese momento, las sospechas ya comenzaban a aparecer, pero aún no pensaba en la infidelidad. Pensé que tal vez Samantha estaba molesta por algo, y me lo contaría todo más tarde. ¡Qué ingenuo fui! Mi amigo me dijo que vio el automóvil de Samantha en las afueras de la ciudad, y más tarde la vio camino a la casa de Richard. Mi amigo no mentiría, estaba seguro de lo que vio, y eso me alarmó mucho. Samantha misma sentía una fuerte aversión por Richard. No había forma de que se involucrara voluntariamente con esa familia. Entonces, ¿qué estaba pasando?
Decidí hablar con Samantha cuando llegara a casa. Samantha, quería preguntarte, ¿estuviste en la exposición todo este tiempo? Oliver, por supuesto, estuve allí todo el tiempo. ¿Por qué preguntas? Me encontré con Steven, dijo que te vio en las afueras de la ciudad y de camino a la casa de Richard. ¿Qué? Eso es absurdo, definitivamente no fui yo. Samantha, no te estoy acusando de nada. Simplemente es extraño que él viera tu auto y a ti personalmente 2 veces. Oliver, no sé qué vio tu amigo, pero definitivamente no fui yo. Y no tengo ninguna razón para engañarte. Entonces, Samantha, explícame qué ha estado pasando contigo últimamente. Oliver, ¿qué te pasa? ¿Me sospechas de algo? No, Samantha, solo quiero tener una conversación normal contigo. He notado que has estado actuando de manera extraña últimamente. No sé a qué podría estar relacionado, así que quiero descubrirlo. No quería presionarte, esperaba que me contaras todo a su debido tiempo, lo que sea que te preocupe. Oliver, escucha, todo está bien conmigo. No tienes nada de qué preocuparte. Me siento genial, y no tengo secretos para ti. Créeme, trato a la familia de Richard de la misma manera que tú. No quiero involucrarme con ellos más de lo que tú quieres. Así que diría que no voy allí voluntariamente. Yo pienso lo mismo. Pido disculpas por las preguntas innecesarias. Solo quiero que todo esté bien contigo y entre nosotros. Oliver, te entiendo. Cariño, no te preocupes tanto. Te quiero mucho. Por cierto, pronto resolveré mis problemas laborales. Tendré mucho más tiempo. Y podremos ir a algún lugar juntos o simplemente pasar tiempo a solas. Hablaremos de todo. Las palabras de Samantha sonaban convincentes. Y quería creerle, pero algo no estaba bien aquí. No podía entender qué estaba pasando realmente. Al principio, dejé de lado mis dudas y desconfianzas. Pero la sospecha ardió en mí como un fuego inexorable. Los pensamientos fluían como arroyos calientes por mi cerebro, y comencé a experimentar cosas aún mayores. ¿Y si Samantha realmente me está mintiendo? ¿Y qué está haciendo? ¿Follando con ese desgraciado de Richard? Sí, es simplemente asqueroso. Ella no haría algo así. Esto es simplemente asqueroso. Entonces, ¿qué estaba pasando? No podía encontrar una explicación para lo que estaba sucediendo. Llegué a la conclusión de que tenía muy poca información para entender lo que realmente estaba pasando. Quizás Samantha estaba ocultando algo, tal vez no. Tal vez fuera algo insignificante, pero ya casi estaba perdiendo la cabeza. En cualquier caso, no podía vivir así por más tiempo. Estaba cansado de adivinar. Quería entenderlo y poner fin a este asunto incomprensible. Quería confiar en mi esposa como antes, pero necesitaba asegurarme de que podía confiar en ella. Tenía que hacer una cosa vergonzosa de la que no estaba muy orgulloso. Decidí seguir a mi esposa. Samantha iba a salir de nuevo en algún tipo de viaje de trabajo. Decidí seguirla. Esta era la única forma de averiguarlo todo. Samantha planeaba irse bastante tarde. El clima parecía volverse loco y presagiar algo terrible. El cielo se cubrió de nubes plomizas y se levantó un fuerte viento. Pero Samantha se fue de todos modos, y la seguí lentamente en mi auto, manteniendo mi distancia. Salimos a la carretera que salía de la ciudad. Hasta ahora, todo se había confirmado. Pero luego Samantha giró bruscamente hacia un camino rural que llevaba hacia el bosque. Y cuanto más avanzábamos, más me daba cuenta de que íbamos a la casa de Richard. La decepción se estaba gestando dentro de mí. ¿Por qué demonios iba ella a casa de Richard?
Estacioné cerca y vi que el auto de Samantha estaba estacionado cerca de la casa de Richard. Observé la casa por un rato, pensando en qué debería hacer a continuación. Y decidí entrar en la casa. No sabía qué estaba haciendo Samantha aquí, pero ahora la pondría en un callejón sin salida, y mentir no la salvaría. La puerta estaba cerrada con llave, quería golpear, pero luego me detuve bruscamente. Decidí darle una sorpresa inesperada a Samantha. Noté que la ventana del primer piso estaba ligeramente abierta. Y entré por la ventana en la casa. Había una luz brillante aquí, las luces estaban encendidas en todas las habitaciones. Me moví cuidadosamente por la casa, escuchando. Y luego, en una de las habitaciones, escuché un sonido de susurro. Me acerqué a esta habitación y abrí la puerta. Simplemente se me cayó la mandíbula después de lo que vi. Richard no estaba aquí, mi esposa estaba siendo follada en una posición pervertida por ese pequeño bastardo, George. El pequeño bastardo agarró las caderas de mi esposa y ni siquiera entendía cómo un enorme jarrón voló hacia su cabeza, que automáticamente agarré y le arrojé a este bastardo. George cayó al suelo. Antes de que pudiera levantar rápidamente la cabeza, ya me había subido encima de él y había comenzado a aplastar su estúpida. «Cállate, criatura. ¿Cómo pudiste? Simplemente no cabe en mi cabeza. Esto es simplemente algún tipo de horror. ¿Qué tipo de criatura tienes que ser para hacer algo así?» «Lo siento, Oliver, lo siento. Simplemente no sé cómo accedí a esto. Estoy confundida». «¿Por qué me estás mintiendo aquí? No finjas ser una pobre corderita. Ahora veo todo. ¿Qué criatura eres?» «Oliver, sí, te mentí, pero todo no es lo que piensas. Simplemente me rendí. Estoy muy confundida», gimió Samantha. «¿Qué diablos está pasando aquí?» De repente, Richard irrumpió en la habitación. El anciano jadeaba y sostenía una pistola en las manos, apuntándome con ella. Tan pronto como regresé temprano de un viaje de negocios, encontré todo este caos. «George, ¿qué te pasa? Samantha, ¿por qué estás desnuda? ¿Qué haces aquí, Oliver?» «Tu hijo se folló a mi esposa», respondí enfadado. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» «Samantha, él dice la verdad. ¿Por qué te quedas callada? Y tú, George, ¿por qué te quedas callado?» «Así que es verdad. Oh, tu criatura de dos caras, Samantha, prometiste estar conmigo, quería darte el mundo entero, ¿y te acostaste con mi hijo? Así que no eres mejor que mi ex esposa, criatura». Lo que escuché hizo hervir aún más mi sangre. En ese momento, un fuerte viento rompió una rama, que cayó sobre el techo con estrépito y rompió el vidrio en el costado. El anciano se distrajo y giró la cabeza por un momento, en ese momento salté sobre él y le quité